Sus ojos, cuando los tienen o no los han perdido, son abismos sin fondo que te observan con la mirada de quienes, durante demasiado tiempo, han contemplado la oscuridad en estado de alerta. Todas las criaturas que verán hoy comparten nuestro planeta, pero definitivamente no pertenecen a nuestro mundo. Porque todo evoluciona en uno de los entornos más inhóspitos que conocemos, en las profundidades, donde la luz del sol nunca llega. Sin embargo, estos seres vivos han encontrado soluciones asombrosas para conquistar y adaptarse a estos gélidos infiernos. Y donde, a veces a varios miles de metros de profundidad, la presión sobre cada centímetro cuadrado de superficie es equivalente a la que ejercería un elefante caminando en tacones de aguja sobre una de tus uñas de la mano. En este viaje a las profundidades oscuras de Reinos sin Sol, observaremos criaturas extrañas de colores rojo, negro o naranja. Algunas tienen órganos deformes y monstruosos, o mandíbulas extensibles que les permiten tragar presas del doble de su tamaño. Otras tienen ojos en la parte superior de la cabeza para ver el peligro que se acerca, o carecen completamente de ellos. Y dejaremos lo mejor para el final, porque ahí nos espera el pez más profundo del mundo, uno de los más resistentes, el pez baboso. Pero antes de descubrir las soluciones originales, y a menudo realmente alucinantes que las especies abisales han encontrado para adaptarse a la terrible hostilidad de su entorno, denme 30 segundos para refrescarles la memoria sobre la magnitud del desafío que deben superar. En todos los océanos del mundo, por debajo de 200 metros de profundidad, la luz del sol ya no es más que un recuerdo lejano, un débil resplandor que sigue desvaneciéndose a medida que uno se adentra en aguas cada vez más oscuras. Desaparece completamente alrededor de los 1000 metros. Más allá, en la zona de medianoche, comienza un descenso vertiginoso en la oscuridad total, solo ocasionalmente interrumpida por organismos bioluminiscentes. La temperatura del agua se ha estabilizado en aproximadamente 4 grados. Hace mucho frío. Además de las terribles condiciones, la escasez de comida es cada vez mayor. Porque, después de los 200 metros de profundidad, ninguna planta puede sobrevivir por la ausencia de luz. Así que, en las profundidades, todas las criaturas dependen para vivir de la materia orgánica que se forma continuamente en las capas superiores bañadas por el sol, y de la cual solo una pequeñísima parte termina por hundirse lentamente, girando hasta el fondo en forma de una extraña nieve marina. La nieve y los cadáveres que caen en las profundidades son la única fuente continua de nutrientes para los habitantes de los abismos, ya sea que se alimenten directamente de ella o ataquen a quienes la comen. Ahí lo tienen, les he pintado el panorama. Notarán que es terriblemente sombrío y oscuro. No obstante, la vida ha convertido esta pesadilla en un pequeño paraíso. Para empezar, para poder nutrirse en este vasto desierto alimentario. Numerosas especies han transformado drásticamente su anatomía, conducta y fisiología. Y mientras que algunas especies recolectan continuamente la materia orgánica en suspensión, otras, que son incapaces de sacar provecho de esa nieve. Y para aquellos con pocas oportunidades de alimentarse, han desarrollado mandíbulas y estómagos extensibles que les permiten ingerir presas realmente enormes. Y así almacenar reservas para meses, a veces años. Frente a ustedes se encuentra una de las criaturas más impresionantes que habitan entre los 1000 y 3000 metros de profundidad. Porque este extraño pez tiene la apariencia de un globo negro, conocido como gran tragador, y a veces también llamado anguila pelícano. Es capaz, cuando se presenta la ocasión, de tragar varias veces su propio peso de un solo bocado. Y si no encuentran impresionante a esta especie encogida, denle unos segundos más para que abra la boca y duplique su tamaño desplegando ante la cámara toda su amplitud. Con una mandíbula sobredimensionada y un estómago que, para envolver a su víctima, puede deformarse en proporciones que superan el entendimiento. Cuando te encuentras en las profundidades marinas, una clave para sobrevivir es poder comer de todo, si es posible en grandes cantidades y en cuanto se presente la oportunidad. La dieta de los peces lagarto podría resumirse así: todo lo que se atreva a pasar cerca, porque estos depredadores solitarios, con sonrisas voraces, suelen esperar al acecho en el fondo a que algo vivo se atreva a pasar junto a ellos. Atacan a peces, calamares, pulpos, cangrejos, carroña e incluso a miembros de su propia especie. En cuanto a los impresionantes anfípodos de casi 40 centímetros, que viven a más de 6000 metros de profundidad en las fosas abisales. Son capaces, después de pasar a veces meses e incluso años sin alimentarse, de ingerir en pocas horas tanto como su propio peso. Cuando aparece una carcasa por casualidad, una dieta que probablemente haría que sus congéneres de la superficie murieran rápidamente de indigestión.
Estos crustáceos gigantes, como los pepinos de mar, nos recuerdan que no debemos juzgar la resiliencia de una especie por su apariencia. Dedicado al panda. Entre la variada fauna, hay crustáceos de las profundidades capaces de comer casi todo lo que cae al fondo marino. Incluso hay algunos que han llevado su evolución al límite, hasta el punto de poder alimentarse de madera en descomposición, que por casualidad terminó hundiéndose hasta ahí. En cuanto a este pez ogro, con cola esquelética y extrañas espinas salientes, aquí fue inmortalizado por un submarino autónomo de los equipos de investigación del Instituto Mbari. No conforme con tener una piel con receptores hipersensibles que le permiten detectar el más mínimo movimiento de agua a su alrededor, también posee una mandíbula desproporcionada equipada con colmillos afilados que le permiten alimentarse de todo lo que pueda caber en su boca. De hecho, proporcionalmente al tamaño de su cuerpo, los peces ogro tienen los dientes más largos del reino animal, algunos tan largos que estas especies tienen a cada lado de su cerebro una pequeña cavidad en la que los pueden guardar cuando cierran la boca. En resumen, no se ponen exigentes con la comida, y saber ser oportunista es sin duda una ventaja para enfrentar los desafíos de vivir y sobrevivir en las grandes profundidades. Ya que comer es un lujo en las profundidades, los seres vivos que las habitan suelen moverse lentamente para ahorrar energía. Han aprendido a aprovechar las corrientes, derivando despacio y en silencio en la oscuridad, con movimientos casi siempre lentos y despreocupados. Excepto cuando la situación, como la oportunidad repentina de comer o la necesidad de evitar a otro ser, obliga a usar todas sus fuerzas en la batalla o en la huida. Para aprovechar al máximo las corrientes que se vuelven más fuertes a pocos metros del fondo, los peces trípode han encontrado una solución radical. Se posan sobre su aleta pectoral, modificada en forma de zanco, y esperan con la boca por encima del fondo, sin necesidad de nadar. Esperan a que los pequeños crustáceos de los que se alimentan pasen cerca para atraparlos. De esta manera, estos peces, posados en el fondo oceánico y apoyados en su aleta, han hallado la forma de cazar con el mínimo esfuerzo. Cuando vives en las profundidades y no eres uno de los organismos que se alimentan exclusivamente de detritos, capa de nieve marina que logra llegar a las grandes profundidades. Para alimentarte en estas vastas extensiones, debes encontrar algo para comer. Y para eso, muchas especies que viven cerca del fondo han desarrollado un sentido del olfato especialmente agudo, que les permite localizar y rastrear su comida. Fenwick, un pez de aspecto insólito, ha abandonado por completo la idea de nadar. Ahora usan sus aletas modificadas para caminar por el fondo marino, o, con extrañas ramificaciones en forma de bigote con papilas gustativas, buscan presas enterradas en el sedimento. Los isópodos gigantes, Bathynomus giganteus, que pueden alcanzar el tamaño de un perro pequeño, están equipados con antenas que les permiten captar los olores de los cuerpos en descomposición. Y así recorren el fondo marino profundo en dirección a los cadáveres de peces que hayan podido hundirse cerca. Por eso, a menudo se encuentran estos crustáceos carroñeros de dimensiones colosales en los cadáveres de ballenas varadas en la llanura abisal. Estos pueden estar acompañados, según el estado de descomposición del cadáver, por numerosos pepinos de mar y otros pulpos de las profundidades, también atraídos por el olor. De todos los peces que tienen olfato, una de las especies más emblemáticas es, sin duda, la quimera. Este extraño pez fantasmal, de piel lisa y sin escamas, que parece casi volar sobre las profundidades oceánicas, es una de las criaturas más extrañas de las profundidades abisales. Los peces quimera, de poco más de 1 metro de largo y abundantes en todos los océanos del mundo, entre los 200 y 4.000 metros de profundidad, han recibido una gran variedad de nombres. Con su aleta pectoral en forma de ala, que baten para deslizarse en el agua, su larga cola perfilada que recuerda a la de los felinos y sus dientes que evocan a los roedores, y su piel que en ciertas especies parece haber sido cocida recientemente. Ensamblar piezas de rompecabezas de animales diferentes para crear quimeras puede desconcertar. Si a eso le sumas el hecho de que estos peces cartilaginosos de grandes ojos reflectantes pertenecen al único grupo de peces que tienen verdaderas narices, que su cuerpo está parcialmente cubierto por millones de células similares a las papilas gustativas y capaces de literalmente saborear la corriente e identificar una posible presa a varios cientos de metros de distancia, y que algunas especies de quimeras poseen una gran espina venenosa que les permite defenderse en caso de un ataque desde arriba. ¿Comprenden por qué sin duda podemos grabar su nombre en la fachada de los edificios dedicados a las criaturas fantásticas?
Él, ahí, es una especie de quimera con un hocico desproporcionado que se ha transformado en una trompa con muchas terminaciones nerviosas sensoriales, y que, al igual que la línea que recorre su cuerpo, es sensible a las variaciones de campos eléctricos y vibraciones propagadas en el agua. Esto le permite detectar los movimientos de las criaturas enterradas en los fondos arenosos de las que se alimenta. De hecho, los peces quimera parecen haber encontrado métodos efectivos para sobrevivir a las condiciones abisales. Se han encontrado fósiles de especímenes casi idénticos a los actuales, que datan de hace decenas de millones de años. Seguramente habrán notado que muchas de las especies de las grandes profundidades que hemos observado hasta ahora están despigmentadas, pálidas o totalmente negras. Parece totalmente lógico. ¿Para qué esforzarse en tener un color si nadie puede verlo? Excepto que estas adaptaciones solo aplican para aquellos que pasan su existencia en la zona de medianoche y más allá, donde la luz solar ha desaparecido por completo y de manera definitiva. Pero para las especies que ocasionalmente se aventuran por encima de los 1000 metros es diferente. Porque en la zona crepuscular, un fino hilo de luz solar, imperceptible para el ojo humano, logra abrirse camino. Y la presencia residual de esa débil luz provoca, en esa penumbra pronunciada, adaptaciones en cascada. Para evitar ser devorados, los animales que evolucionan o se aventuran en la zona crepuscular buscan, por todos los medios, desaparecer visualmente. En esta área del océano profundo habita una peculiar colección de gusanos. Animales transparentes, como las medusas, cetenóforos y sifonóforos. Pero también moluscos marinos como este pulpo de aspecto cristalino o estos calamares casi transparentes que, al carecer de veneno o armaduras, intentan pasar desapercibidos en mar abierto, dejando pasar a través de su cuerpo hasta el 90% de la luz. Por el contrario, en lugar de dejarla pasar, algunas especies buscan absorber totalmente la poca luz que puede llegar a tocarlas. La mayoría de los seres vivos de esta región del océano profundo tienen pieles rojas o negras cuando no son transparentes. Si el negro parece la elección obvia para mezclarse en este mundo de tinieblas, el rojo quizá lo sea menos. Pero a tal profundidad, las ondas lumínicas que producen ese color no logran penetrar. Por lo tanto, sin luz roja que reflejar, los cuerpos de los animales que han optado por ese tono se ven completamente negros en ausencia de haces, reflectores o focos. Para este pez dragón, que tiene un señuelo luminoso colgando bajo su barbilla, tener una piel que absorba la mayor cantidad de luz posible es una necesidad vital, dado que debe ocultarse mientras está cerca de la fuente de luz que le permite atraer a sus presas. Muchos peces de aguas profundas y oscuras, de los cuales pueden ver aquí algunos ejemplares inmortalizados por los equipos del Instituto M. Barry, han perfeccionado su camuflaje en su constante búsqueda de sigilo. Incluso han llegado a tener dientes transparentes. Algunos de ellos poseen colmillos hechos de un mineral absolutamente único, un cristal cuya estructura atómica deja pasar perfectamente la luz. Cabe señalar que intentar devorar presas mucho más grandes que uno mismo no está exento de riesgos. Ya se han visto algunos peces de las grandes profundidades, con estómagos elásticos y colmillos tan largos que casi parecen barrotes de prisión, con la boca obstruida por una víctima empalada y atorada en sus dientes de tamaño descomunal. Tanto así que el pez en cuestión, incapaz de deshacerse de ella, probablemente terminó muriendo de hambre frente a su última comida. En este crepúsculo abisal, las longitudes de onda azul filtradas desde las capas superiores dibujan las sombras y contornos de los cuerpos. Muchas criaturas utilizan la técnica de contrailuminación para ocultar su silueta de los depredadores y pasar desapercibidas. Se desplazan por debajo usando fotóforos dirigidos hacia abajo, cuya intensidad pueden ajustar para modificar su tono, de manera que evitan ser detectados por contraste con las capas más claras que tienen encima. E incluso en la zona crepuscular se pueden encontrar cefalópodos como Vampirototis infernalis, que logran detectar el movimiento de posibles agresores provenientes de las capas superiores de agua mediante fotorreceptores ubicados sobre su cabeza. Para contrarrestar a estos seres del pasado, expertos en camuflaje, otros han desarrollado visiones agudas. Cuando los equipos del Instituto Mbari encendieron por primera vez los faros de su rover autónomo, sobre este pez de 20 centímetros, suspendido, inmóvil en la oscura noche de las profundidades, y que los miraba con sus ojitos tristes de párpados caídos,
De inmediato se dieron cuenta de que estaban ante algo sin equivalente conocido. Para empezar, los dos pequeños puntos en la parte delantera de la cabeza de este pez desconcertante, que parecen mirar hacia adelante, no son sus ojos. En realidad, los globos oculares de Magropina microstomi son esos dos tubos verdes que, protegidos detrás de una sorprendente cavidad transparente, apuntan hacia arriba en dirección a la superficie. Así que, la primera vez que un rover se encontró con él, este extraño pez quizá ni siquiera vio el submarino. Se piensa que si esta especie terminó teniendo dos grandes ojos bulbosos, protegidos dentro de una vaina llena de una especie de líquido gelatinoso, es para distinguir sobre ella las diminutas gotas de luz que logran, con esfuerzo, abrirse camino. Un camino en los abismos crepusculares, hasta profundidades de 600 a 800 metros, donde este pez se mueve. Y así poder detectar el paso de pequeños crustáceos, cuya presencia se revela por los movimientos oscuros que hacen brillar la débil luz residual del sol que viene desde arriba. También se encuentran a estas grandes profundidades muchos peces que, para contrarrestar la hipervisión desarrollada por ciertas especies, en lugar de dejar pasar la luz, la reflejan. Este método de camuflaje, llamado plateado, consiste en cubrirse de escamas que, como miles de pequeños espejos, reflejan la luz y les dan un tono plateado. Sorprendidos por los focos de un sumergible del Instituto Asociación Schmidt, estos peces sable están casi completamente cubiertos por una piel tan reflectante que los hace brillar con un gris de acero pulido. Y de manera totalmente contraintuitiva, esta asombrosa capacidad de reflejar y difundir la luz permite que las especies que la utilizan desaparezcan ante los ojos de sus depredadores. Mientras juegan al escondite y toman contramedidas perpetuas para descubrir o desaparecer, los habitantes de las profundidades marinas producen su propia luz mediante bioluminiscencia. Y estos espectáculos mágicos les permiten comunicarse, atraer parejas o presas, engañar, intimidar, ver momentáneamente, ahuyentar depredadores, asustar o deslumbrar, para huir. De hecho, el 90% de los animales que habitan en aguas profundas pueden producir luz en algún momento. Y el hecho de que tantas criaturas sean capaces de actuar como luciérnagas efímeras y romper momentáneamente la oscuridad de las profundidades explica por qué tantas especies que viven en las grandes profundidades siguen teniendo ojos extremadamente sensibles, aunque uno podría pensar que ya no hay absolutamente nada que ver. Así, incluso más allá de los 1000 metros de profundidad, donde ningún rayo de sol puede llegar, la oscuridad a veces se ilumina puntualmente con 1000 luces. Aquí, de todos modos, nadie cierra realmente los ojos, sobre todo porque los cefalópodos, al igual que los peces, no tienen párpados. Y con sus ojos continuamente abiertos, miran sin descanso la oscuridad absoluta que los rodea, en busca de la aparición de una luz emitida por una criatura capaz de alimentarlos, o de un señuelo que los atrae hacia una puerta abierta al infierno, una boca. Para los habitantes del fondo oceánico que no son transparentes, veloces, ni hábiles para camuflarse o mimetizarse con el ambiente, sobrevivir a menudo implica disfrazarse. Lo mejor es parecerse a otras especies que no son especialmente conocidas por su sabor o su valor nutritivo. Así, se ha observado a jóvenes calamares espada imitando la apariencia de sifonóforos, criaturas compuestas mayormente de agua y que a menudo son peligrosamente urticantes, las cuales generalmente no le importan a casi nadie. Muchas especies de cangrejos que viven en las profundidades también son conocidas por tener la costumbre de fabricarse una especie de segunda piel usándola de otros. Cuando una zona carece de relieve que pueda ofrecer protección, algunos se desplazan con pedazos de esponja o corales sobre la cabeza para evitar ser detectados. Se construyó una armadura adicional a bajo costo, pegándose una colonia de corales en la espalda. Esto le permite protegerse mejor de los peligros que vienen desde arriba. Además, puede funcionar como paracaídas. Otros, como los cangrejos sumo, los utilizan para protegerse de ataques desde arriba. Un montón de animales venenosos que llevan en la espalda. Así es como las anémonas o medusas terminan sirviendo como escudo, probablemente en contra de su voluntad. Los cangrejos ermitaños se reconocen por sus largas patas, cuyos segmentos alargados son muy eficaces para moverse sobre el lodo blando del fondo marino. Son conocidos por transportar regularmente en su espalda una concha que alberga una anémona venenosa. Esta armadura de gelatina urticante les permite protegerse de los ataques de pulpos. Y si esta especie parece moverse con un par de patas menos,
Esas patas se usan para mantener la anémona firme en su lugar sobre su espalda. En general, muchas criaturas que no pueden recorrer grandes distancias para encontrar alimento adoptan técnicas de depredadores al acecho y dejan que sus presas vengan a ellas. Tal es el caso de los fletanes de las profundidades, que pasan mucho tiempo posados en el fondo, ligeramente enterrados, para intentar atrapar a sus presas por sorpresa, y que de plano optaron por tener los dos ojos del mismo lado. En estos peces con apariencia de haber recibido un portazo, los ojos se encuentran a cada lado del cuerpo al nacer. Y es solo al crecer que estos peces verán cómo sus ojos migran al mismo lado. Me cuesta creer que eso no duela. El lado bueno de ser un fletán, o el reverso de la medalla, si lo prefieres, es que todo tu rostro está necesariamente del lado de tu mejor perfil. Y con ese chiste absolutamente cuestionable, creo que es hora de ir al encuentro de los peces más profundos del mundo que jamás se hayan filmado. Estas criaturas pálidas, sin escamas y despigmentadas, con sus ojos diminutos y su cabeza parecida a la de renacuajos translúcidos, son absolutamente extraordinarias. Porque esta escena ocurre a 8.336 metros de profundidad, precisamente en la fosa de Isuogasawara, al sureste de Japón, en una zona hadal, una región de subducción, donde el fondo oceánico se hunde aún más profundo que la llanura abisal, que generalmente se encuentra entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Y aún así, en este entorno hostil, que de hecho toma su nombre del dios griego Hades, señor del inframundo, y donde la temperatura del agua ahora roza el punto de congelación, seguro que no se les ha escapado, salta a la vista. Aquí también hay vida, enormes crustáceos y peces. Los que están viendo justo enfrente son los más profundos del mundo, los peces babosos. De manera contraintuitiva, y aunque la altura de la columna de agua que cubre a estas criaturas es bastante profunda, del orden de 25 torres Eiffel apiladas una sobre otra, el desafío para sobrevivir aquí no radica en la presión ejercida sobre los cuerpos. Los peces caracol, como todos los peces de grandes profundidades, carecen de vejiga natatoria. Y, al hacerlo, su cuerpo, compuesto principalmente por fluidos incompresibles, no se aplasta. Aunque viven aquí bajo una presión 330 veces mayor que la que hay en la superficie. Incluso en la fosa de Challenger, el punto más profundo del océano, a más de 10.900 metros, la vida logra prosperar. Para reemplazar la bolsa llena de aire que les permitía ajustar su flotabilidad a menor profundidad y de la cual tuvieron que deshacerse. Muchos peces de las profundidades, al igual que los calamares o los tiburones, por cierto, tienen bajo la piel una capa compuesta de una especie de gelatina, más ligera que el agua de mar y que les permite ganar ligereza. Algunos calamares de cristal tienen una cámara interna con solución de amoníaco en su cuerpo cristalino. Al ser menos densa que su entorno, mejora su flotabilidad. También se conocen peces que acumulan aceites más ligeros que el agua de mar en su hígado, y cefalópodos que hacen salir agua dulce de su riñón, mientras expulsan las aguas saladas y más densas de su cuerpo. Todo eso, cada vez, para lograr una flotabilidad casi neutra. Si las especies de las grandes profundidades, que se esfuerzan por flotar sin dificultad, son tan abundantes, es porque aquí saber ahorrar al máximo la energía, como ya dijimos, es una de las claves en la lucha por la supervivencia. El problema principal en la zona hadale y la llanura abisal es que aquí uno se muere de hambre. Aquí está oscuro, hace frío y hay hambruna. Por eso, cuando los rovers autónomos bajan cebos para atraer y estudiar las especies presentes en los alrededores, estos se cubren muy rápidamente de seres vivos. En cuanto a los peces babosos, para vivir tan profundamente enterrados en las profundidades, cambiaron sus músculos por algo cuya consistencia se parece más a la gelatina que a la carne. Incluso las espinas de estos peces tienen una mutación que impide la calcificación del cartílago y terminaron volviéndose blandas. Tras millones de años de evolución en las profundidades, solo los huesos de su oído interno y sus dientes permanecen duros. Así que pueden construir un cuerpo a bajo costo, compuesto por una especie de gelatina extremadamente rica en agua y pobre en proteínas, lípidos y carbohidratos. Esta tendencia de suavizarse hacia el interior no es única de la babosa. Muchos peces de las profundidades ven su estructura ósea reducida al mínimo, sus escamas desaparecen y su esqueleto interno es reemplazado por cartílago mucho más flexible y blando. Mientras avanzaba en las profundidades abisales, la razón de esta licuefacción de los animales se encuentra en la naturaleza del agua, que contiene cada vez menos calcio, materia prima utilizada para construir las partes duras de los vertebrados. Mientras más profundo nos aventuramos,
En resumen, construir un esqueleto o concha siempre requiere más energía en las profundidades que en la superficie. Pero aquí precisamente falta la energía. Además, estas imágenes, capturadas a más de 8.300 metros de profundidad, son extraordinarias, porque fueron grabadas cerca de lo que probablemente constituye, para todos los peces, una frontera infranqueable. De hecho, se cree que es imposible para los vertebrados sobrevivir a más de 8.400 metros de profundidad, mientras que, por ejemplo, todavía se pueden encontrar algunos crustáceos raros, porque todos los vertebrados poseen en sus células un fluido, el osmolito, necesario para contrarrestar la presión exterior. Sin embargo, después de 8.400 metros de profundidad, las capacidades de este fluido alcanzan sus límites, imposibilitando la supervivencia de los peces. De hecho, esta teoría parece confirmarse por el hecho de que nunca se ha observado un vertebrado más allá de ese punto, aunque evolucionan a profundidades menores que los peces babosos. Los despreocupados granaderos, que se hallan a menudo entre 2.000 y 6.000 metros de profundidad. Ellos también, al igual que yo, tienen un cuerpo extremadamente poco musculoso. Sus movimientos, cuando no están destinados a cazar o evitar ser cazados, suelen ser lentos y calculados. Con sus enormes ojos y largas colas afiladas, estos peces, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud, son de los más abundantes en las profundidades de los abismos de todo el mundo, donde pasan, al igual que las quimeras, gran parte de su existencia nadando cerca del fondo, en busca de moluscos, crustáceos, gusanos y otros peces. Expertos en el arte de ahorrar energía y a menudo obligados a recorrer grandes distancias para alimentarse, los granaderos son capaces de sobrevivir 5 meses sin comer. Víctimas frecuentes de la pesca de arrastre en aguas profundas, estos animales de carne blanda, al ser capturados, casi siempre terminan como harina de pescado o son arrojados por la borda, dejándolos por muertos. Porque, como los habitantes de las profundidades, los granaderos no soportan la disminución de presión que sufren al ser llevados a la superficie. Y entre todos los ingeniosos hallazgos que permiten sobrevivir en las profundidades, los más impresionantes son, sin duda, los relacionados con la reproducción. Les comparto algunas para que se den una idea. Esta fascinante especie de rape, inmortalizada por los investigadores de la Fundación Rubikov, está rodeada de largos filamentos que le permiten detectar hasta el más mínimo movimiento del agua. No es una sola criatura, sino dos que se han fusionado recientemente. Si se observa bien, se puede ver, pegado a esta hembra de unos 30 centímetros, un macho mucho más pequeño que se ha adherido a su cuerpo y nunca se separará de ella. Porque para los baudrois, que viven en las grandes profundidades, a menudo es difícil encontrar una pareja sexual en la inmensidad que los rodea. Y cuando los diminutos machos, gracias a su desarrollado sistema olfativo, finalmente logran encontrar a una hembra en la oscuridad, pegan su boca a ella y luego dejan que todos sus órganos, incluidos sus ojos, se atrofien. De su cuerpo, que ahora es alimentado con nutrientes por el de la hembra, los únicos órganos que siguen funcionando son los que sirven para producir gametos sexuales. Y así pasarán el resto de su corta existencia aferrados como fuente de esperma. En resumen, para los peces rape macho, los placeres del amor se convierten velozmente en los sufrimientos de la muerte. Sin embargo, en la mayoría de los animales marinos, ya sea cerca de la superficie o en las grandes profundidades, desde los peces hasta los invertebrados, a menudo han hecho el amor sin tocarse, lo cual, admitámoslo, es un poco aburrido. Para reproducirse, simplemente se liberan el esperma y los huevos en el agua. Algunas especies, como los quetenóforos, son hermafroditas y pueden reproducirse por sí mismas. Mientras que aquellas que, en las profundidades, necesitan tocarse para reproducirse, han aprendido a lidiar con la rareza de los encuentros. Muchos pulpos, calamares o quimeras pueden, después del apareamiento, almacenar por largo tiempo el esperma de su pareja, mientras esperan a que sus huevos estén listos para ser fecundados. En cuanto a los peces lagarto, ellos son hermafroditas sincrónicos, es decir, poseen tanto órganos masculinos como femeninos, lo que les permite aparearse con cualquier miembro de su especie. En resumen, aquí el frío, la oscuridad opresiva y la falta de alimento terminaron por dar origen a un mundo como ningún otro. Un mundo extraño y maravilloso, lleno de una alegre mezcla de criaturas con formas curiosas y comportamientos inesperados. Aquí hay cuerpos translúcidos, opacos o transparentes, ojos demasiado pequeños, grandes o incluso ausentes, como si se hubieran desvanecido, dejando atrás dos grandes agujeros abiertos, cavados por mirar demasiado al vacío.
Ya sean lentas o rápidas, acorazadas o gelatinosas, cada especie de las profundidades tiene su razón de ser. Todas, sin excepción, han sabido transformar ese infierno en un pequeño paraíso para ellas. Sin importar las armas y medios desarrollados para atacar, defender, desaparecer o espiar. En esta competencia de posibilidades existen millones de formas de sobrevivir. He dejado de lado la gran mayoría. Pude haberlo hecho. Quizás debí hablarles de los ciegos que se orientan detectando ondas sonoras de baja frecuencia. O también mencionar esos extraordinarios camarones cuyas antenas gigantescas les permiten detectar las mínimas variaciones de presión o de movimiento en el agua que los rodea. Pero eso no importa. Incluso en estas aguas de alrededor de 4 grados suele ser una guerra fría. Al final, nunca hay un verdadero ganador. Nadie aquí es un maestro absoluto. Todas estas adaptaciones son, a su manera, las mejores. Dentro de su nicho ecológico, juntas forman una estructura de interdependencia, de intereses recíprocos y de indiferencias con un equilibrio precario y que siempre está en constante cambio. El hecho de que puedan existir en estos ambientes profundos, fríos, presurizados y sin luz solar. Tantas criaturas de una belleza insospechada nos recuerdan la extraordinaria capacidad de adaptación de los seres vivos, al mismo tiempo que actúan como un destello de luz en la oscuridad. Una invitación a explorar. Y teniendo en cuenta las enormes extensiones de oscuridad que aún nos falta por explorar, podemos afirmar sin duda que en el océano profundo residen algunos de los mayores descubrimientos futuros. En cuanto a lo extraño y maravilloso, si les gustó este episodio, piensen en compartirlo y suscribirse. Puedes apoyarme en Tipeee y ver formatos breves como La esperanza de vida de un pez muerto en mi Instagram.